Buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este módulo de teoría de juegos y partidos políticos. El viernes les había comentado que este módulo tiene una secuencialidad con lo que vimos sobre lógica política. El día de mañana veremos lógica de los derechos humanos y luego lógica procesal. Y todas ellas tienen una cierta secuencialidad, pero sobre todo la lógica política y la lógica, bueno, la teoría de juegos y los partidos políticos responden en algún sentido a preguntas más o menos similares, ¿no? Cuando hablamos de lógica política el día viernes, hice referencia a distintos tipos de manifestación de la idea de por qué la organización, ¿no? A distintos niveles y con otros intereses, y entre ellos presenté de manera muy general a la teoría de la elección, discúlpenme, a la teoría de la elección racional como una forma de tratar de abordar el problema de la cooperación. Es una teoría que en términos generales tiene su base en la propuesta de la economía neoclásica, que por un lado define, y esto lo vamos a ver ahorita, ¿no? Define los problemas y trata de resolverlos, y por lo tanto hay una propuesta tanto teórica como metodológica desde el individualismo. ¿Por qué es importante decir esto? Perdón, voy a compartir una presentación para que nos guíe. Ya saben, ¿no? Que mis presentaciones no son como las cosas más sofisticadas ni que contienen más que una serie de cosas, pues básicamente para que haya un apoyo visual y que haya una más o menos secuencia, pero que en realidad son totalmente prescindibles las presentaciones, ¿no? Decía pues que en la teoría de juegos, o en esta idea antes de hablar de la teoría de juegos, de la elección racional, tiene este fundamento económico e individual, de manera tal que es un problema para las ciencias sociales, un problema epistemológico y metodológico y teórico, explicar el orden social. O sea, el orden social, ¿por qué hay orden social? ¿Por qué hay sociedad? Lo abordamos un poquito cuando hablamos de lógica política, porque dijimos cuál es el fundamento de ser del contrato social, ¿por qué hay Estado? ¿No? Y una de las respuestas que dábamos, entre otras, fue que había una conveniencia. A nivel hobbesiano, decíamos, esa conveniencia responde a la necesidad de que haya una moderación, digamos, en la posibilidad de ejercer la violencia de unos contra otros y otras para garantizar el que nos podamos dedicar nosotros a nuestras actividades, que no tengamos que estar cuidando nuestras cosas, nuestra persona, nuestras pertenencias, y que sea el Estado en quien se deposite esa función, en términos generales, ¿no? Entonces decía, el tema, o uno de los temas centrales que tiene o trata de responder las ciencias sociales es ¿por qué hay orden social? Y el orden social no nada más es por qué existe el Estado. Una vez que está constituido el Estado, vemos diferentes manifestaciones en que se reproduce el orden social, ¿no? Ya no nada más es, bueno, pues no le robo las cosas a mi vecino, no es que quiera, pero si quisiera, no se las robo, no, a ver, bueno, no, luego hago los matices, ¿no? Si quisiera, pues hay un Estado que me puede castigar. Digamos, ese es un fundamento de cooperación, ¿no? Eminentemente conductista, ¿no? En donde dices, pues respondo a los estímulos del exterior. Hay orden social porque hay una conveniencia, pero después, cuando se reproduce, ¿y qué quiero decir cuando se reproduce el orden social? Que se mantiene, que sus estructuras siguen siendo vigentes, ¿no? Y que siguen siendo los medios a partir de los cuales convivo. Hay un orden social establecido, pero, insisto, no es solo el Estado. Hay estructuras del Estado que manifiestan distintos órdenes, ¿no? Las normas se fundamentan en un principio de cooperación. ¿Por qué obedecemos las normas o por qué no las obedecemos, ¿no? Y entonces, la respuesta de la teoría de juegos, en principio, tanto para el orden social en sus distintas manifestaciones, como para explicar por qué existe es, pues porque me conviene. En la medida en que yo piense que me deja de convenir, entonces dejo de cumplir, ¿no? Esto lo digo, aunque ya lo dije el viernes, pero sí me interesa mucho reiterarlo, es una propuesta. De pronto aparece en los medios de comunicación, en la esfera pública, en la academia misma, y eso es terrible, como la respuesta, ¿no?
Y ya había dicho, parten de una idea de una naturaleza, como si hubiera tal cosa como naturaleza humana, y que esta naturaleza se ajusta, o casualidad, a los principios de la economía capitalista. O casualidad, no es casualidad. Los que lo escriben con esa intención. No es que esté mal, es que hay que verlo desde esa perspectiva para poder entender y para poder criticar y para decir, bueno, pero no es que esta sea la respuesta, aunque se presente como tal, aunque se haya normalizado y aunque nosotros pensemos y podamos, yo no, pero habrá quienes piensen, pues nosotros somos seres egoístas, ¿no? Y entonces cooperamos porque tenemos finales egoístas. Yo digo que no es así, pero independientemente de lo que yo pueda decir, voy a presentar lo que dice la teoría de juegos y ya después volvemos. Dije que no lo iba a hacer, pero yo nunca me puedo resistir a hacer todas las puntualizaciones necesarias porque también es perversa, ¿no? Tiene cierta capacidad explicativa, es interesante, pero cuando pensamos que esto es, pues eso sí eso es un grave problema para las sociedades políticas contemporáneas, porque entonces estamos hechos, todos somos unos desgraciados, ¿no? Cosa que no es cierto, ¿no? Claro, desde mi perspectiva me dirían, pues es que lo que tú eres es un hipócrita, ¿no? Porque ni siquiera asumes que sí eres, pero desde luego que no es así. Entonces tiene sus virtudes y tiene sus desventajas. La mayor desventaja de todas es que tiene mucho poder. Mucho poder, no digo explicativo, aunque pareciera. Tiene mucho poder en todos lados, porque se ha normalizado que así es. Oh, sorpresa, en los tiempos del capitalismo más capitalista, ¿no? Pues desde luego que no es una casualidad. No obstante, es interesante el planteamiento. Bueno, entonces decía, el problema del orden social, que tiene distintas formas en que se manifiesta. Cooperamos con las demás personas, no solo a la hora de cumplir con la norma. Y cuando decimos cumplo con la norma, ¿cuál? Pues desde la norma de tránsito, desde el respeto a espacios públicos, no tiro basura, o sí, pero entonces eso quiere decir un orden social que se respeta o no se respeta, ¿no? Y ahí hay unas propuestas y ahí hay unas respuestas que da la teoría de juegos con función a eso. El problema fundamental de la cooperación, ¿no? Que, insisto, se reproduce, se visibiliza en distintos ámbitos, ¿no? Bueno, y entonces, antes de seguir con esta cosa de orden social, pues la propuesta de la teoría de juegos viene de la matemática, ¿no? No es culpa de la matemática que haya economistas y politólogos que crean que esta es la respuesta y esto, ¿no? O sea, distintos matemáticos, entre ellos Emile Borel, que fue el primero, utilizó y vio con el juego de póker, que no sé si se escribe así, porque creo que se escribe póker, ¿no? Así, y luego hasta le ponen acento. Pero bueno, y el ejemplo del bluff, que no supe cómo traducirlo, pero decir como bueno, no sé, quienes jueguen póker sabrán cómo se podría traducir de manera adecuada. No me gusta usar anglicismos, pero ahorita la verdad es que no se me ocurrió cómo poder traducir bluff como una manera de aparentar, hacerle creer a la otra persona que tengo un mejor juego del que tengo, ¿no? En un juego, y pensemos juegos, así, juegos de mesa, juegos en donde hay una competencia por ganar algo, dinero, serpientes y escaleras. Bueno, serpientes y escaleras es un juego de azar, pero en donde hay juegos en donde puede estar involucrado una estrategia, el ajedrez, etcétera. Los jueguitos estos, alguna vez jugaron Submarino, ¿no? Distintos juegos. Hay una competencia entre dos personas que buscan lo mismo, buscan ganar a partir de reglas específicas, ¿sí? Entonces, aquí entra el segundo elemento que es la estrategia. Una estrategia que no solo depende de mí, ¿no? Yo, como jugador, voy a diseñar una estrategia, en función a mi escenario, lo que tengo, y en función a lo que yo pueda pensar que la otra persona tiene como escenario, ¿sí? En función a eso, los dos estamos cooperando en el sentido de que estamos jugando a partir de unas reglas ciertas, que buscamos lo mismo, que intercambiamos, pero los dos queremos ganar y los dos no podemos ganar. Entonces, por eso es una estrategia para que una persona resulte ganadora. Y claro, en las estrategias puede haber una mejor o una mejor estrategia. Y el ejemplo del bluff le sirve a Emile Borel, y por favor, ayúdenme con la traducción, porque insisto que no me gusta utilizar anglicismos injustificados, y sí tiene una traducción, ¿no? Que sería como farolear, pero
No sé si esa sea la expresión más adecuada para decir, para quienes juegan póker a lo mejor me pueden ayudar, ¿no? Decir, ¿no? Estoy haciéndole creer a la otra persona que tengo un mejor juego, ¿no? Estoy, inclusive luego hay quienes lo dicen como blofeando, incluso blofear se ha convertido en un verbo, ¿no? Es un blofero, inclusive en un adjetivo, ¿no? La persona que es una blofera, ¿no? Porque se la pasa como hablando de sus cualidades que no necesariamente son ciertas, las exacerba, ¿no? Bueno, entonces eso le preocupaba a Emile Borel para hablar de estrategias de juego que me permitan ganar, que le permitan hacer creer a la otra persona que tengo un mejor juego del que tengo. ¿Sí? Bueno, eso como planteamiento general. Pero decía, en la acción social, perdón, en el orden social, también plantea la teoría de juegos, esto sucede. Al cumplir la norma, al cooperar con los demás, la pregunta, bueno, la pregunta de por qué cooperamos, la respuesta que ellos dan, que da la teoría de juegos es, pues porque resulta conveniente en determinadas circunstancias. En la medida en que resulte conveniente, va a haber cooperación. Entonces, la cooperación, como en un juego, depende de dos cosas. De que haya reglas, de que sean conocidas, de que haya una situación estructural, la norma es una estructura, ¿no? Que nos constriñe de alguna manera, que está configurada históricamente y que tiene un efecto para mi acción, para mi comportamiento, ¿no? Yo vengo a trabajar y más o menos me he visto, ¿no? Por lo menos plancho mi cabello. Más o menos me he visto presentable. Plancho mi camisa, ¿no? No sé, cosa que si no voy a trabajar, pues a lo mejor me encuentran en otra fecha. O sea, hay situaciones sociales en donde hay normas explícitas o implícitas que constriñen mi acción. Eso es lo que me importa. Puse el ejemplo del trabajo, pude haber puesto cualquiera otro, ¿no? Ahorita vamos a poner uno distinto. El chiste es que, ¿por qué lo hacemos? ¿No? ¿Qué pasa si yo viniera? No lo voy a hacer, no voy a hacer el experimento, no me interesa hacer el experimento, pero si yo viniera a trabajar con una playera de fútbol, despeinado y en chanclas y en bermudas, ¿no? Más allá de lo chistoso que me pueda ver en chanclas y en bermudas, lo cual sería un experimento gracioso para mí mismo de reafirmación de autoestima, pues es una situación social que se puede salir de la norma, ¿no? Y entonces ahí podría haber una reprimenda. No estás cooperando con unas normas. Yo no sé si haya código de vestimenta y no voy a investigarlo. Y ni voy a poner a prueba eso. A lo que me refiero es que hay situaciones, claro, y depende de ciertos contextos, en donde el comportamiento está en función al lugar, no en función a mí. No sé si me explico. O sea, la norma, eso es todo, y el ejemplo va a eso, la norma constriñe mi comportamiento, no me puedo decir como yo quiera. O sí, pero me atengo a las consecuencias. A lo mejor sí podría. No, no, no voy a forzar demasiado no voy a estirar demasiado la liga para ver dónde revienta, ¿no? El chiste es ese. Hay estructuras que constriñen mi comportamiento. Y entonces ahí se está reproduciendo un orden social. El orden social de los bien vestidos, ¿no? Yo me revelo y digo, no, pero yo sin camisa y corbata y sin saquito. No, 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 no es porque hace calor, sino porque no me gusta. Y entonces me pongo, según esto, muy rebelde, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay un cumplimiento y hay una reproducción de un orden social, de una norma. Y esto lo vemos en distintas circunstancias. Y entonces, fundamentalmente, la respuesta que se da a esa pregunta de, bueno, ¿pero por qué? Pues porque me conviene. En la medida, decía, en la que me deje convenir, lo voy a dejar de hacer. ¿Pero por qué me conviene? Porque hay una expectativa, ¿no? De que hay algo más que hace que me convenga, ya sea que me convenga cumplir o que no me convenga no cumplir, ¿no? Una expectativa de, pues es que si no cumplo me corren, y pues así como que yo quiera jugarle al desempleado, pues no, por ejemplo. O hay una expectativa de, lo que pasa es que hay un agente del Estado, que me va a obligar al cumplimiento, ¿sí? Voy al siguiente ejemplo para ya no seguir hablando de la vestimenta. Este es un problema de cooperación, que lo podemos reproducir en distintos ámbitos. Pagar o no pagar impuestos, tirar o no la basura en su lugar, cualquier orden normativo, pasarme un alto, vamos a pasarme el alto, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema de cooperación. ¿Con quién estoy cooperando? ¿Qué orden social estoy reproduciendo? Pues el orden social que
permite a todas y todos circular por la calle, ¿no? Si no hubiera normas que me marcaran que hay unas lucecitas que dicen quién pasa y quién no pasa, y en qué orden, o sea, pues entonces eso sería caótico. Y entonces, ¿qué pasa? Que si hay esas situaciones caóticas, pueden pasar dos cosas. Que, haya que eso implique un cierto orden, porque nos conviene. Ahorita voy a eso, porque el tráfico es bien interesante como fenómeno. Nos conviene a todos, aunque particularmente a mí puede decir, yo lo que quiero es llegar rápido. Y en ese llegar rápido yo me puedo pasar los saltos, dar una vuelta por la vida, aventarle el carro lo más que pueda al otro, pero si todos hacen lo mismo, entonces vamos a tener un problema, porque todos vamos a querer llegar al mismo tiempo rápido, y entonces unos y otros, y nos vamos a bloquear, y luego eso sí pasa, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? El peor escenario para todos, porque todos infringimos y ninguno consiguió su objetivo. Ahorita vamos a ver el equilibrio de Nash, pues. Pero entonces, el problema de cooperación responde a esto, me conviene cooperar, ¿sí? Conste, lo estamos respondiendo desde un nivel individual, aceptando que hay una estructura que es la norma, pero la cumplo a nivel individual en la medida en que yo sienta que me conviene. Y me conviene por dos cosas, decía. Una, porque ese orden, a final de cuentas, me resulta benéfico. Si no hay reglas, y no estoy poniéndome de fascista, ¿no? Es que las reglas, y si no, la anarquía, y qué horrible, porque entonces esto va a ser una depravación. No. O sea, normas de convivencia, normas de orden social, nos van a permitir convivir de manera pacífica, ¿no? Y me refiero a normas de cooperación, como las de tránsito, ¿no? Entonces, bueno, eso en la medida en que eso me resulte. Bueno, pues si no paso el alto, porque además de que está el semaforito y lo que sea, ahorita voy a esa parte, ese orden permite que yo llegue a mi trabajo o permite que yo me pueda desplazar, ¿no? Porque entonces me va a decir cuándo puedo pasar, cuándo pueden pasar los otros, y en la medida que eso suceda, pues el tráfico fluye más o menos, ¿no? Más o menos, más menos que más en muchas circunstancias, pero bueno, que ese es un problema, justamente. Cuando hay una expectativa de que eso no funciona, de que ese orden, la reproducción de ese orden no funciona, entonces viene el desorden. ¿Por qué? Por eso el tráfico me gusta como ejemplo, ¿no? Vamos al tráfico. Ciudad de México, para quienes no sean de la Ciudad de México, me disculpo, lo que pasa es que es una ciudad particularmente difícil cuando se trata de tráfico, de otras cosas también. Entonces, hoy, 7 de la mañana, es espantoso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La expectativa que tendríamos de cómo funcionaría sería que se respetaran lugares, que se respetara velocidad, pero ¿qué pasa? Que todo el mundo tiene prisa, que hay una expectativa de que es que está avanzando muy lento, y entonces si yo continúo con ese orden de avanzar lento, no voy a llegar. Entonces ya me cambié de carril. Entonces ya le cerré el paso al otro, y eso empieza a replicarse en distintos automóviles, porque la expectativa de orden que ese orden, valga la redundancia, primigenio generaba, era que no era suficiente, ¿sí? Ahí ese orden, en principio, no depende de normas, sí depende, porque me marcan la circulación, ¿no? No están circulando, imagínense. O sea, ya hay un primer nivel de orden, porque si no tuviéramos coches que van en sentido contrario, ¿no? Pero yo estoy cooperando en un principio con las y los demás, los otros coches, ¿no? Quiero entrar a periférico y pues pido permiso o no, y entonces ahí también dependerá de la otra persona. Es así, si no pides permiso, yo soy de esas personas. ¿No? Yo te dejo pasar si me pides permiso, si no, no. Rompiste un orden que yo esperaba. Y así sucesivamente. Entonces, son principios de cooperación. En la medida en que las expectativas no se cumplen, no se cumple ese orden y entonces empieza a desequilibrarse, ¿no? Y los equilibrios en el tráfico en la Ciudad de México son bien precarios, ¿no? Basta cualquier cosita para que se rompa el poco orden que sí hay. Pero entonces hay situaciones en las que el orden no depende solo de la norma, depende de la expectativa que se tenga con relación a ese circunstancia, a ese contexto, a ese orden, por decirlo de otra manera, pero no quería reiterar la palabra orden, ¿no? En transporte público pasa lo mismo, ¿no? En el metro. ¿Cuál es el orden? Ninguno, empújense, ¿no? Y a veces en el empujar al salir y el empujar al entrar,
hay gente que se sale o te bolsean, ¿no? Ahí no hay un orden. ¿Qué han hecho de repente las autoridades? Decir, bueno, pues es que vamos a poner unas flechitas para marcar espacios. Funciona más o menos, porque se desborda, ¿no? Hay demasiadas personas que quieren lo mismo y entonces termina por no funcionar. Terminamos por romper un principio de cooperación de, oye, a tu lugar, espérate, ¿no? Ahorita entras. No, pues es que tengo prisa, es que no sé qué, y entonces se mete uno y se mete otro, y entonces yo ya no los quiero dejar pasar, y entonces yo también me aviento, y ahí dejó de funcionar ese principio de cooperación, porque hay una expectativa, ¿sí? Y además no solo una expectativa, hay una racionalidad instrumental. Por eso digo, bueno, no digo eso, pero ahorita sí lo voy a decir, hay cosas que sí explica la elección racional. No todo es capitalistas cochinos, ¿no? La verdad es que hay muchas cosas que sí explica y que dices así de, ok, bajo estas circunstancias sí sirve. Sí hay una maximización de ganancias cuando yo voy en el coche, un espacio privado en particular, o sorpresa, ¿no? También, porque se está privilegiando, esto no me voy a meter con ello, ¿no? Pero se está privilegiando un espacio privado por encima de otra cosa, ¿no? Y normalmente los que viajamos en coche, no lo digo como una hazaña, es una crítica, pues va solo, ¿no? Entonces estás ocupando mucho espacio. Bueno, otro problema, que tiene que ver también con cooperación. En la medida en que yo estoy en un espacio que yo siento que es mío, que está aislado del otro, pues no lo veo, ¿no? Pues yo aviento mi carro y pues mi carro me protege, ¿no? Es como mi casco, es una extensión de mi persona que me permite repartir codazos sin tener que me toquen, ¿no? Cosas así. Pero insisto, es otro tema, pero que tiene que ver con el principio fundamental de coopero de manera egoísta. ¿Sí? Bueno, entonces, eso. Pero hay una segunda cosa, que es la norma. La norma como tal y la perspectiva de que se me imponga o no. Es decir, de que sea coercible. Toda norma es coercible. Pero de que efectivamente se materialice en coerción o no. ¿No? Es decir, la idea de infringir la ley en función a la probabilidad de que me castiguen o de que no me castiguen. Y seguimos con el ejemplo del tráfico, ¿no? Primero, tenemos a una persona que va en su coche, 7 de la mañana, ¿no? La expectativa de orden, vamos a pensar que se cumple o no. Y en la medida en que no se vaya a cumplir, entonces sus decisiones individuales van a cambiar en función a lo que dé, en función a lo que dé de las y los otros. Eso es interesante el planteamiento porque entonces también quiere decir que la cooperación depende de la expectativa de cooperación que vea yo en los demás. Si no cooperan, no coopero. Si coopero, sí cooperan. ¿Sí? Claro, ahí el problema es que no se puede explicar a nivel individual, pero ahí me voy a quedar, porque entonces ya vamos a empezar a hablar de otras teorías. ¿Sí? Esto llevado a sus extremos, esto impacta pues en la política pública, ¿no? Y entonces dice, no, pues es que lo que hay que hacer es incrementar los castigos, incrementar la expectativa de castigo, o no tolerar ningún desorden, ¿no? Esto le da mangancha para los gobiernos represores, para que una persona que tiene un chicle te dan un palazo, ¿no? Si bien te va. Esta teoría nefasta de Rudolf Giuliani de las ventanas rotas, pues era eso. Se rompe el orden y entonces todo alrededor empiezan las personas a no cooperar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Asegurarte de la cooperación. ¿Y cómo te vas a asegurar de la cooperación? De la manera más autoritaria posible. Yo por eso estoy súper en contra de esto, pero digo, sí influye en la política pública, ¿no? A los amantes del orden, yo afortunadamente no soy uno de esos, los amantes del orden social, en el sentido más estricto, ¿no? De que a mí la norma se cumple, pero no se cumple, les encanta porque ese es el pretexto perfecto para repartir, a decir una grosería, para repartir golpes. Las groserías quedan para una clase que no sea esta. Pero les adelanto que es un verbo muy bonito mexicano, una palabra que se escribe con CH y se conjuga de distintas formas. Bueno, para repartir golpes. Claro, porque el orden social tiene que cumplirse y entonces yo no permito que se pasen un alto guamazo, ¿no? Digo, no tiene que ser un guamazo, puede ser una multa, puede ser, pero llevado a sus extremos está esta idea vamos a hacer valer el Estado de Derecho y Zócalo, hacer valer el Estado de Derecho es aventar a la policía, gases y trancazo limpio, ¿no? Pero es eso, al final de cuentas, la expectativa de si no cumplen garrote, ¿no? Bueno, entonces es el problema de infringir la ley, decía. Entonces, la persona, ¿qué hace? Supuestamente, de acuerdo con esta teoría, pues hace esa evaluación. Ya no solo de la expectativa de cooperación de los demás,
Ese es un nivel. Pero el segundo nivel es la expectativa de castigo. No, pues ya vi que al cristiano que se le ocurrió hacer eso, le dieron un palazo que le rompió la cabeza, yo mejor me comporto, ¿no? Superconductista, desde luego. Y, claro, estoy poniendo un ejemplo del autoritarismo más autoritario, ¿no? No necesariamente es así. Insisto, pueden ser multas que sí se impongan y dices así de chin. El ejemplo clásico, ¿no? Es muy mentiroso, pero estamos en la calle, ¿no? Y vemos que alguien, se pasó el alto. Claro, es que en México, como la ley no se cumple, pero en Estados Unidos, también en Estados Unidos, también no se cumple la ley. Mucho, ¿no? Esto lleva a reduccionismos y las alocuciones esas son chistosas, por decirlo menos, molestas para mí por lo menos, porque son mentirosas. Pero bueno, es una imagen, ¿no? El chiste, pues, es, independientemente de esos comentarios al margen, es que hay una expectativa, yo no nada más de cooperación de las y los otros, sino de que me van a infraccionar, de que me van a imponer la coercitividad de la ley. ¿Sí? Y en la medida en que yo vea que eso es posible, entonces voy a cooperar. Y aquí tenemos este esquema, ¿no? Voy a infringir la ley, ese es mi escenario. ¿Sí? Recordemos que la cuestión a resolver es no solo la cooperación, sino, como vimos aquí, cuál es la mejor estrategia para que yo gane. ¿Qué significa ganar? En algunas circunstancias significará reproducir el orden social, pero en otras circunstancias no, dependiendo de esto y dependiendo de la expectativa de cooperación. ¿Sí? Entonces, voy a hacer mi cálculo, porque es esto, voy a definir mi estrategia en función a si hay o no vigilancia, y estos son mis escenarios. Mi escenario A es, yo puedo infringir la ley, bueno, puedo infringir la ley cuando quiera, ¿no? Sí, pero la probabilidad, esto es una desgracia. La probabilidad de que yo la infrinja o no la infrinja tiene que ver con la probabilidad de que yo vea que se puede, bueno, que hay vigilancia o no hay vigilancia, y con ello de que puedo ser o no castigado. Me quiero ver con esto. Se va a manchar la camisa. Bueno, entonces, eso, ¿no? Ya no nada más es en función a los otros agentes cooperativos, es en función a decir, ¿me van a castigar o no me voy a castigar? ¿Sí? Si me castigan, o si hay una mayor probabilidad de castigo porque hay vigilancia, entonces lo más probable es que mi escenario B no sea óptimo, es decir, que mi estrategia pues no sea la mejor. En ese caso, mi mejor estrategia va a ser esta. Perdón, esta. No infringir la ley porque hay vigilancia. En cambio, a ver, no estoy diciendo que esto sea así, ¿no? Cada quien, o sea, este es un planteamiento que parte de la idea de que las personas son racionales y que tomarán sus decisiones. Aquí ya no estoy diciendo la expectativa de comportamiento, estamos en el segundo nivel de la existencia de una norma y la probabilidad de que esta me sea impuesta o no. Entonces plantean por qué la gente no obedece, claro, en términos de probabilidad, no en términos de hecho, ¿sí? Es decir, piensen ustedes, hagan el ejercicio de conciencia y ya tendrán ustedes su respuesta, ¿no? Ustedes se pasan un alto porque hay uno policía enfrente, porque los demás se lo pasan. No, no, yo no me paso el alto porque, pues, porque hay que respetar las normas de tránsito, porque pues los otros tienen derecho, porque pues también en una vez se me atraviesa uno que tiene, o sea, tiene el verde, ¿no? Y me sale y me pega y entonces va a ser mi culpa y además puede provocar un accidente, etcétera, ¿no? Pero bueno, en determinadas circunstancias está el planteamiento de será más probable que haya una infracción a la ley cuando no hay vigilancia. Por lo tanto, para la persona que va manejando, y decía cualquier circunstancia, ustedes, me gusta el ejemplo del tráfico, pero esto es extrapolable a cualquier otra circunstancia, habrá una mayor probabilidad de que las personas cumplan con la ley en presencia de vigilancia. ¿Sí? Y desde luego, este segundo escenario, o bueno, tercer escenario, depende de cómo quieran verlo, no infrinjo la ley porque hay vigilancia. Es más o menos conveniente, ¿no? Porque ya había la patrulla, ¿no? Mejor me paro, porque no vaya a ser yo el afortunado en que el patrullero vea y me infraccione, ¿no? Esa es otra. Si todos le infringen, entonces es muy probable que yo también, a ver a quién agarra. Claro, siempre puede ser el de, pues no vaya a ser yo el menso al que sí agarre, ¿no? Ese es otro escenario. Ahorita lo vamos a ver, pero la autoridad también cuando diseña política pública
puede explicarse un poco esto, ¿no? De no podemos agarrar a todos, pero pues vamos a pescar a unos cuantos, y a lo mejor esos unos cuantos que pesquemos van a hacer que disminuyan los otros. Si no pescamos a nadie, entonces lo más probable es que ninguno, ¿no? Ahí está la patrulla y los ve como todos se pasan, no pescó a ni uno, pues chido. Entonces ya sé que no van a, pescó a 2, 3, híjole, yo pude haber sido uno de esos 2, 3, ¿no? Entonces eso reduce la probabilidad y a lo mejor todos lo vieron y dicen, mejor no nos pasamos, no vaya a ser yo uno de los 3 afortunados a los que les tocó la infracción, ¿no? En ausencia de vigilancia, en cambio, cambia el escenario, ¿no? No me están vigilando, no hay patrulla. Si yo soy una persona en este sentido, no soy, pero bueno, que quiere maximizar mi utilidad. ¿Quién va a cumplir con los límites de velocidad? Pues el de atrás, ¿yo por qué? ¿No? Yo quiero llegar rápido. Y no hay patrulla, me paso el alto o no respeto el límite de velocidad, ¿no? Pero también hay la situación de, pues no lo infrinjo y de todas maneras no hay vigilancia y respeto el límite de velocidad. Estos principios de cooperación, ¿sí? ¿Qué es lo que propone la teoría de juegos? Bueno, en determinadas circunstancias, la racionalidad y la maximización de intereses depende de la expectativa que se tenga de la probabilidad de que la norma sea hecha cumplir de manera coercitiva. Creo que no se manchó mi camisa, cayó en el lado azul. ¿No? Y entonces, en función a eso, vamos a tener mayor o menor cumplimiento. Y esto está detrás, decía, de la política pública, ¿no? Estas ideas de vamos a aumentar las penas, ¿no? Aumento de las penas, entonces a lo mejor el ladrón se la piensa 2 veces. Pues no, si no hay una expectativa de, pues por mí, pon 4,000 años. De todas maneras, el chiste es que me agarres. No que pongas que la pena sea de 800,000 años y azotes con látigo, ¿no? Pues sí, pues no lo vas a hacer, porque ni me vas a agarrar. Entonces, aumenta no solo la vigilancia. Vamos al siguiente escenario. Sí, tenemos un siguiente jugador. Ya no nada más es la vigilancia de, la camarita, no, tenemos una persona. O sí, la camarita, pero la camarita, pues sí se aplica, porque chin, me llegó y alguna vez les habrá llegado, si es que les llegó. La infracción por correo, no dices, chin. Una vez me llegó, la verdad es que no estuve muy de acuerdo, por otras razones, pero era de, en presencia de autoridad. Entonces ya también viene un cálculo, ya no nada más de semáforo rojo, semáforo, sino es autoridad para imponerla. ¿Qué tan probable resulta que me imponga el castigo? Es decir, ya estoy no nada más yéndome por la libre del escenario, sino volvemos al escenario uno que puse, la cooperación, las otras y los otros, en el coche, donde sea, y la autoridad, que me puede imponer la infracción. ¿Sí? Lo estoy planteando en esos términos, ahorita vamos a los partidos así de, bueno, pues sí, qué bueno, pero los partidos, ¿qué onda? Para hablar de cómo esto impacta en la cooperación. En un régimen de partidos, un régimen competitivo, plural, pues vamos a ver que tiene diferentes manifestaciones, por qué la gente se asocia, por qué los partidos pueden o no coaligarse, por qué los partidos pueden o no votar en favor de una u otra, en el entendido que son jugadores. No doy por sentado que sean, no doy por sentado que estas definiciones expliquen todo. Estoy exponiendo, ¿no?, los fundamentos teóricos y metodológicos con los comentarios que me gusta hacer para criticar y para decir, aguas con pensar que esto es la explicación del orden, aguas con pensar que la norma responde a esto, aguas con pensar que las personas somos así. Es un problema, y ya puse ejemplos que pueden ser o no curiosos por cómo los fraseo, pero que no tienen nada de curioso cuando te toca que te partan la cabeza porque hiciste algo que no ameritaba tal cosa, pero llega un funcionario que tiene una idea de orden muy chiquita, ¿no? Y dice, ¿cómo no? El Estado está para hacer valer la ley para hacer valer significa que le puedo dar un palazo a una gente que se pase de lanza según lo que yo considero que eso es, y es romper el orden social. Y el orden social es algo muy delicado a la hora de diseñar política pública porque puede ser lo más represivo que exista, ¿no? Y muchas veces es muy arbitrario, además, ¿no? Cuando definimos normas de comportamiento. Pero hay otras que sí implican cooperación y que impactan en la cooperación. Y hablando de partidos políticos, ¿no? Ya no voy a poner subversivo, ya no cumplen el orden social. Ya vamos a hablar de normas que existen que regulan la convivencia entre los partidos y que regulan y que son importantes para y que definen su acción como el planteamiento que no es
la realidad, ¿no? De la teoría de juegos. Pero antes, vamos a este siguiente escenario. El equilibrio de Nash. A lo mejor alguna de ustedes, vio una película. No voy a reproducir el ejemplo porque no me gusta reproducir estereotipos y no sé si así pasó. Y voy a regresar al ejemplo del tráfico, pero el equilibrio de Nash implica que bajo determinadas circunstancias, si yo busco mi ganancia personal, voy a tener el peor escenario posible. Y entonces, en la película, Una mente brillante se llama, pone un ejemplo que, insisto, nada más voy a decir generalidades, no voy a replicar exactamente qué decía, ya lo podrán ver porque está en YouTube, ¿no? Tampoco lo voy a proyectar en YouTube, ni estoy diciendo que lo vean, ni que hagan caso que así fue. Pero hay unas personas y esas personas buscan todas lo mismo. Y dice, ¿qué pasa cuando todas las personas al mismo tiempo buscan lo mismo, que terminan por bloquearse? Entonces, esa estrategia que parecía óptima, volviendo a esto, es óptimo que yo persiga un bien escaso. Es óptimo que yo persiga pasarme el alto. Es óptimo que yo persiga cambiarme de carril, no darle el paso al de atrás, no respetar el 1 a 1 donde los haya. Para mí es óptimo, sí, pero bajo ciertas circunstancias deja de ser óptimo porque entonces, si los demás empiezan a hacerlo, terminamos en un embotellamiento provocado porque eso pasa siempre, ¿no? Está el semáforo. Y entonces, por eso me gustan los ejemplos de tráfico como ejemplos de cooperación, ¿no? Y entonces estamos viendo que está en verde, pero que la fila está del demonio, ¿no? Tengo dos opciones, o pasarme y quedarme a la mitad, como es muy probable que pase, o esperarme. Me va a tener que aguantar a los de atrás que van a decir, no manches, está en verde, y te empiezan a pitar, ¿no? Y entonces digo, bueno, ok, y entonces me paso. ¿Y qué pasa? Ya lo sabía, se puso en rojo y estoy a la mitad. Y ya bloqueé a los que venían acá. ¿Sí? Pero los que venían acá no se quedan aquí así, ¿no? Y así de, bueno, pues yo cuando pase ya paso. Sino que empiezan a también romper el propio orden. Entonces dicen, por decirlo de manera amable, este tonto, pues entonces ahora yo me voy a pasar para acá porque dejo aquí un hueco y yo también me quiero meter. Y entonces estos empiezan a bloquear y empiezan a bloquear a los de acá porque también empieza a ver que el verde se quita y se pone rojo. Ya bloquearon acá, ya bloquearon acá y ya nos bloqueamos todos. Estamos en el peor de nuestros escenarios posibles. Y todos perseguíamos la misma finalidad, que era avanzar. ¿Sí? Y inclusive estábamos jugando de conformidad con las reglas, pues yo tenía el verde. Sí, pero ya sabes que se te iba a poner el rojo, ya sabías que ibas a bloquear a los otros, que los otros podían bloquear a los de acá y que estos mismos te podían bloquear a ti. Si todos perseguimos lo mismo de manera individual, podemos entrar en nuestro peor escenario. ¿Sí? Entonces, ¿qué plantea el equilibrio de Nash? Que bajo ciertas circunstancias, ¿no? La cooperación también implica sacrificar nuestro primer escenario más favorable, ¿sí? En función al cálculo que hago de lo que hacen, valga la redundancia, las demás personas con las que convivo, de manera tal que el problema de cooperación no es un problema solo individual en ese sentido, sino que es individual en función al cálculo que yo hago de que los demás también van a cooperar o no, que es el primer escenario que planteo. Voy a poner un último ejemplo que es sacado de la teoría de juegos, o sea, viene de la teoría de juegos, nada más para... perdón. Entonces aquí está el equilibrio de Nash, ¿no? Entonces, una combinación de estrategias para el infractor, para la autoridad, ¿no? En donde ninguno tiene incentivos para cambiar su estrategia, en donde perseguir mi estrategia primigenia me puede llevar a el peor de mis escenarios posibles, ¿sí? Entonces, si volvemos a este ejemplo, ¿no? Aquí tenemos infringir la ley en función a la expectativa de que la autoridad la haga cumplir, o romper el orden en la expectativa que tengo de que los demás lo van a romper o no. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Unilateralmente, o sea, yo por mí mismo no cambiaba de estrategia, la cambio en presencia de circunstancias, en presencia de otras personas, que si yo sé que tampoco van a cooperar como yo, entonces vamos a tener el peor de los escenarios posibles, ¿sí? Entonces, decía, eso hace que las personas de manera individual evalúen
ese resultado y entonces digan, bueno, yo solito no puedo, ¿no? Yo solito, es parte de lo que plantea Hobbes, ¿no? En la medida en que la satisfacción de los intereses individuales genere inestabilidad, genere la expectativa de que me van a, pues en cualquier momento me pueden despojar de mis cosas, en cualquier momento me pueden matar, pero esa sería la mejor estrategia, pero yo soy el más fuerte, no soy, pero yo soy el más fuerte. Pues a mí qué me importa, pues sí, pero te puedes dormir, o sea, te pueden agarrar desprevenido. Entonces, tu estrategia ideal, que sería yo quiero ser el dominador absoluto, resulta en circunstancias de están las demás personas pues también qué tal que el otro se pone a hacer ejercicio, qué tal que me envenena, pues es listo, ¿no? No solo es fuerza, me envenena o me distrae, entonces otro me roba, o sea, cooperan entre ellos. Entonces, en la medida que eso exista, mi mejor escenario ya no es el mejor y entonces coopero en función a los otros, no en función a mí, ¿sí? No sé si me explique con esto, ¿sí? Entonces, bueno, hay estrategias combinadas. Y decía que iba a poner otro ejemplo, que le llaman, y es en la teoría de la elección racional y en la teoría de juegos, el dilema del prisionero. Agarran a dos personas, o tres si quieren, ¿no? Esto lo hacen, esto a cada rato. Estaba leyendo un libro sobre la policía, justamente, y lo hacen. Y eso lo vemos en películas y todo, pero más allá de que la película puede presentar algo que no sea cierto, es un estudio etnográfico sobre la policía, no tiene necesariamente que ver con esto, aunque sí de cómo la policía tiene expectativas y imágenes del orden. Pero bueno, entonces agarran a tres o dos personas por separado y ponen a prueba la idea, ¿no? No es que necesariamente la policía sepa de este equilibrio de Nash y de teoría de juegos y de combinaciones de estrategias, ¿no? Pero en su entrenamiento les dicen, lo separas y le dices, el otro ya cantó, ya dijo que fuiste. Si tú confiesas y dices que también fue el otro, o sea, lo acusas, entonces les vamos a dar una sentencia reducida, ¿no? Vamos a decir 3 años. Pero como ella te acusó a ti, entonces si tú dices que el otro no fue, entonces tú te llevas la culpa y te doy 5 o 6 años, el doble. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí la autoridad, por un lado, está contando con el egoísmo del otro, porque puede no ser cierto, porque a los dos les dicen lo mismo. ¿Cuál es el óptimo para la autoridad? El óptimo para la autoridad, en todo caso, suponiendo, dejando de lado, aquí, este es un problema de la teoría de juegos, porque deja de lado un montón de situaciones contextuales. En primera, ¿qué tal que no lo hicieron, no? Y ya nada más porque le das, y esto pasa todo el tiempo, ya nada más porque le das ese beneficio y dices, no, pues yo por mis condiciones raciales, económicas, y que yo ya sé que los policías son bien manchados conmigo, pues mejor confieso algo que no hice porque me conviene, porque si me voy a juicio me truenan, ¿no? Entonces, prescinde de todos esos elementos contextuales y entonces termina por legitimar injusticias terribles, ¿no? Ya puse el ejemplo de los palazos en el Estado de Derecho, pero aquí también se reproduce eso, ¿no? Pero bueno, entonces, prescindiendo de eso, porque prescinden de todos, el contexto para la teoría de juegos es irrelevante, ¿no? El chiste es que todos somos racionales, que todos queremos ganar, y ahorita vemos qué pasa con los partidos políticos, y es un problemón. Por eso sí me interesa muchísimo decir, ok, explica esto, expone esto, pero cuidado con pensar que así es la realidad, cuidado con prescindir del contexto, ¿no? Porque entonces, si por alguna razón del destino maravilloso, somos agentes de policía y pensamos que esto es así, no vamos a pensar en la culpabilidad, no, la damos por sentado y entonces lo separo y a ver cuál de los dos canta y si los dos, pues bueno. Pero bueno, el chiste es que se basa en un principio de cooperación, en la medida en que el otro, a otra, ¿no? Piense que efectivamente su compañero, hijo, ya me echó la culpa, ¿no? En esas circunstancias, hay dos posibilidades, ¿no? Dos escenarios, por eso son estrategias combinadas. Una que diga, nah, él no me va a echar de cabeza, ¿no? Somos, vamos a suponer, un hombre y una mujer que se dedican a algo ilegal o que son acusados de algo injustamente, ¿no? Ella no me va a echar de cabeza, yo no la voy a echar de cabeza, Nel, no coopero. Esa es la peor estrategia para la autoridad, porque la autoridad está, bueno, pues de lo perdido, lo recuperado. Le planteo un escenario en donde, mira, puedes quedarte tú con toda la culpa y la otra o el otro va a salir libre,
o repartimos culpas. Y entonces así pues ya agarramos a los dos, ¿no? Ese es el mejor escenario. ¿Cuál sería el mejor escenario para la autoridad? Darles los 6 años a los dos, pero como no cuentan con eso, necesitan de la cooperación, pero esa cooperación se basa en un principio estratégico egoísta. Tengo que hacerlos cooperar, tengo que darles un incentivo. Me choca esa palabra, pero a los politólogos y a estas personas les encanta, porque pues es conductista, ¿no? Entonces les va a dar un incentivo, una motivación. ¿Cuál es la motivación? Pues te voy a atenuar la pena. Te conviene. Acúsala. Ella ya te acusó, ¿no? Claro, puede pasar. Y también el otro sí, lo sabía, ¿no? Sabía que yo era el tonto de esta relación y que ella me iba a echar de cabeza a la primera. Y me lo dijo mi madre, ¿no? Y ya, ni modo, pero yo lo asumo porque yo soy el bueno, ¿no? Y entonces, pues que me echen a mí los 6 años. Yo me sacrifico, ¿no? Pero la autoridad tampoco está contando con eso. Dice, no, yo quiero que sean los dos. A mí me conviene que sean los dos porque actuaron los dos. No me conviene que él se eche la culpa y que proteja a la otra persona, ¿no? Pero entonces se está dando por sentado que los dos van a cooperar, pero en función a la expectativa de que los otros también desconfíen, ¿no? Y que digan, no, desgraciado, bueno, pues entonces caemos, si caigo yo, cae el otro, ¿no? Ese es el dilema del prisionero, así le denomina la teoría de juegos, ¿no? Digo, lo cuento así más o menos de manera simpática, o intento hacerlo, pero es un principio en donde tenemos situaciones en donde tenemos estrategias combinadas, ¿no? La autoridad que tiene una expectativa de cooperación, coopera conmigo y entonces te va mejor, hay un incentivo. A los dos se los plantea y entonces el otro es, pues es mi mejor escenario, pero yo estoy contando con que el otro también sea egoísta y diga sí fue, o estoy contando en que diga no fuimos, y ese es mi mejor escenario, o sea, como delincuente, suponiéndolo o acusado, ¿qué me conviene? Pues que ella diga que no, y yo también voy a decir que no, ¿no? Porque entonces la autoridad ya no va a tener de otra, ya no, pues nos va a tener que dejar de ir, ¿no? Claro, no es el único, por eso digo que prescinden del contexto, porque pues no es la única manera de asegurarse de la culpabilidad de alguien. También está la idea de, pues es que ya te identificaron, pues es que sabemos que fuiste tú, ¿no? O sea, todas estas otras estrategias que también tratan de decir, a ver, te voy a poner en una condición en la que tú tengas que aceptar una sanción, pero te doy una motivación extra, atenuada, ¿no? Entonces, pues, el equilibrio Nash plantea circunstancias en las que las estrategias mixtas, en donde no solo es lo que yo quiera, es en función al otro, presentan un escenario, no el idóneo, no el ideal jovesiano, pues yo soy el rey y los demás se amuelan y yo le quito todo a quien yo quiera. Pero la organización puede implicar, ¿no? El otro, ya está haciendo, ya se puso fuerte, ¿no? Ya me puede echar pelea, ya me cansé, etcétera. Entonces, mejor coopero, ¿sí? Igual el carro. Lo que pasa es que si yo no me paro ahorita, aunque esté el verde, pues ya me aguanto los pitidos del loco de atrás. Pero van a poder pasar estos, luego van a poder pasar eso, y luego voy a poder pasar yo. ¿Es mi mejor escenario? Pues sí, bajo estas circunstancias, ¿no? El mejor escenario para mí sería pues, que no hubiera tráfico, que yo fuera el único carro, pero no soy el único. Entonces dependo de los demás. Entonces tengo que combinar mis estrategias, ¿no? Y eso es lo que propone el equilibrio de Nash. Entonces, en una situación, pues, dos jugadores racionales van a elegir una distribución de probabilidad. Sus estrategias puras eran, pues, me paso, no confieso, digo que fue el otro o la otra, ¿no? Eso es otra, ¿no? Suponiendo que soy tan desgraciado, ¿no? Que pues sí, no solo convencí a mi pareja de que robáramos, ¿no? Sino que la eché a la leña ella solita, ¿no? Ese sería muy desgraciado, pero es el planteamiento de la racionalidad de, pues yo lo que quiero, no es cierto, ¿no? Yo lo que quiero es salir impune, ¿no? No, pues si el otro se echa la culpa por ahí, pues, mira, ya contaba con que era bueno, ¿no? Pobrecito, qué güey, perdón. Pero de eso se trataba justamente. Y yo, racional, ¿no? Bueno, pero entonces, cuando utilizamos estrategias mixtas, hay una distribución de probabilidad, ¿no? Hay una posibilidad de infringir la ley o de cooperar, no cooperar en los distintos escenarios, menor a 1, ¿no? Y la autoridad también, en la medida en que incremente el potencial de castigo, la probabilidad de infringir la ley será menor a 1, ¿no? O sea, que no se vayan impunes todos los crímenes y que los que sí se castiguen sirvan para que quienes los cometan
en menor medida, ¿sí? Bueno, vamos ahora a los partidos políticos, finalmente, ¿no? Después de una hora de dar ejemplos. Pero bueno, me interesa el planteamiento de la teoría de juegos, ¿no? Porque si de entrada voy a los partidos políticos, pues nos vamos a quedar con, bueno, ¿y la teoría de juegos qué onda, no? Entonces, sobre el comportamiento de partidos políticos, ¿qué podemos decir? Primero, en la elección racional, pues partimos de la definición de Anthony Downs, ¿no? Para Downs y para los economistas y para la teoría de la elección racional, la contienda electoral plantea escenarios similares a los de un juego, ¿no? Que ya vimos que es extrapolable, ¿no? Puse el ejemplo del tráfico, pero hay muchos otros ejemplos. Hay unos, ya lo había dicho el viernes, ¿no? Entre divertidos y patéticos, como de las personas se casan igualmente siguiendo estos esquemas, ¿no? Si lo piensan hacer, no lo hagan así, ¿no? Cásense porque quieren, no porque les convenga, ¿no? Pero bueno, el chiste es que simula a un juego. Anthony Downs define así la democracia. La democracia son las reglas del juego. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el juego? Pues ganar elecciones, ¿no? Y plantean que los partidos políticos son jugadores racionales, que van a seguir estas estrategias igualmente, ¿no? En la lucha, en la contienda política, para conformarse como agrupaciones políticas, para competir entre ellas y ellos, para seleccionar candidaturas, para formar alianzas, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay tres modelos sobre el comportamiento de los partidos políticos, ¿no? Competitivos, claro. Competitivos quiere decir, como en un juego, ¿no? En un juego, esto no se distribuye de esa manera, ¿no? Pues uno piensa que en un juego todo el mundo tiene las mismas probabilidades de ganar, pero no es cierto, ¿no? Pues hay quienes son muy buenos, que tienen las estrategias, ¿no? El bluff que decíamos, el faroleo. No me gustó esa traducción, pero bueno, en la presunción, ¿no? Tengo un mejor juego. Y hay quienes lo hacen de manera muy eficiente, ¿no? Y te engañan y te dicen o te hacen pensar y condicionan tus estrategias en función a pensar que tienen un mejor juego del que tienen. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay competencia, ¿no? O sea, lo único que digo es el planteamiento general, por eso digo que prescinden de un montón de cosas y entonces resulta que el modelo se cae a la primera, o sea, le soplas y se cae, ¿no? Por eso no hay que comprarlo así como tan fácil, ¿no? O sea, racionalmente hablando, aún en sus términos de racionalidad es así de, híjole, me quieres vender humo, hijo, porque en realidad dos que tres cositas contextuales y ya no se sostiene tu planteamiento, ¿no? Porque dependes de, bueno, pensando que esto sucede, pensando, sí, pero en la realidad no puedes prescindir de todo eso, y si no puedes prescindir de todo esto, entonces no explicas la realidad, chavo. O sea, puedes plantearlo, ¿no? Puedes decir que puede ser interesante denominarlo de esa manera, pero no me vengas a querer contar cuentos, ¿no? Pero bueno, el chiste, pues, es que se asemeja a un juego, ¿no? La contienda electoral, las reglas del juego. Y definen, todos quieren lo mismo, por un lado, ganar. Y todos tienen las mismas posibilidades de ganar, lo cual no es cierto ni para un juego ni para un partido político. Por eso digo que tiramos un castillo de naipes, ¿no? Pero bueno, entonces los modelos, el partido que va en busca del voto, ¿sí? Busca del voto para las personas y las busca convencer. Luego, el partido que va en busca del cargo público, el partido que va en busca de la política, distinto, ¿no? O sea, son distintos escenarios. Pero entonces, a partir de Anthony Downs, ¿no? La democracia como reglas del juego, los partidos políticos como jugadores que buscan la mejor estrategia racional, ¿no? Para ganar, con los dos escenarios que había planteado. Por eso tampoco fue como de, habló del tráfico nomás por perder tiempo, ¿no? Era para plantear los escenarios generales en los que podemos entender más o menos el modelo con todo y todas las críticas que tiene y los elementos contextuales que no toma en cuenta. Y entonces decir, los partidos, uno, se insertan en un sistema de normas que tienen que cumplir o que cumplirán en la medida que vean que la sanción, una, se impone y después, pues, ¿qué sanción impone? ¿No? Si la sanción es un regaño, pues que me regañen, ¿no? Te voy a quemar, bueno, quemado ya estoy, ¿no? O sea, ¿no? Pues quémame en los periódicos, de todas maneras, pues tú crees que tenía muy buena imagen, pues no tenía, entonces, pues eso no me importa mucho, ¿no?
O decir, no, espérate, o sea, la sanción va a ser, no sé, que no puedes competir en la siguiente elección. Ay, si no me va a gustar, ¿no? Bueno, entonces, igualmente, ¿no? En la medida en que me inserto en esa parte, ¿no? Pero en la medida también en que los otros van a utilizar estrategias, ahorita ya no digamos de cumplir o no con la norma, vamos a decir, en lo que hace ganar una elección, ¿no? La finalidad de los partidos como maximizadores de su utilidad, como lo serían toda, lo dice el modelo, no lo digo yo, desde luego yo digo que no es así, ya lo digo muchas veces, pero siempre me interesa repetirlo. Y hasta para que quede constancia videográfica que yo no estoy diciendo que esto explique la realidad y que digo no la explica. Pero bueno, el chiste es que no vayan a decir que yo ando diciendo esas barbaridades, ¿no? Entonces, pues, la idea es que pues te insertas primero en el escenario de cooperación. Los demás partidos, ¿qué tanto cumplen? Y en función de eso yo voy a cumplir. Y no solo qué tanto cumplen, qué tanto en su incumplimiento, si lo hubiera, son castigados. ¿Sí? Vamos, tampoco es todo decir que esto no explica nada, porque sí explica muchas cosas, ¿no? Tampoco podemos decir que no hay muchas y muchos actores políticos, partidos políticos, que sí se han vuelto así de cínicos, ¿no? Lo cual no quiere decir que así sea por naturaleza, quiere decir que estamos en los tiempos de ese tipo de salvajismos, ¿no? No lo naturalicemos, pues, ¿no? Y ya dije las fallas del modelo. Bueno, entonces, pues, en los diferentes escenarios, los partidos también tendrán mayores motivos y harán ese cálculo racional como agentes que son para ganar de qué es lo que más le conviene a un partido político ganar y de qué es de manera de que más le conviene en términos de utilidad, ¿no? Porque el principio económico de utilidad, ¿cuál es? Ganar más con menos, ¿no? O sea, yo quiero incrementar mi ganancia, pero que me sea menos costoso posible. ¿Qué es lo menos costoso posible en la vida? Ganarme la lotería. Bueno, depende, ¿no? Porque pues, si compro 1 millón de boletos, pues ya fue costosísimo. Nadie compra 1 millón de boletos, compras 2 o 3 y esperas que con eso ganes. ¿Cuánto te cuesta cada boleto de lotería? No sé, 50 pesos. Bueno, entonces con 150 pesos yo espero ganar $1 millón, ¿no? Ese es el mejor escenario, ¿sí? Con menos es más. Entonces, para un partido político, ¿cuál es el mejor escenario? Pues ganar sin perder nada. ¿Qué es perder algo? Y ahí es donde vamos a encontrar, ¿no? ¿Qué es perder algo? Bueno, puede ser, por ejemplo, una coalición, ¿sí? Puede ser una candidatura, ¿sí? Puede ser un resultado que no era el óptimo. Yo quiero puramente, por eso son los modelos puros, yo quiero que en el estado X donde va a haber elecciones, la candidata idónea es esta. Es la más preparada, es la que tiene el mejor discurso, pero, esto y esto y esto. Y no solo eso, pues podrá ser la candidata idónea, no solo no va arriba en las encuestas, yo como partido no voy arriba en las encuestas, va otro. Y no muy poquito, ¿no? Porque ahí vienen los cálculos de probabilidad, ¿no? Bueno, pero no estamos tan alejados, digamos. O sea, con una buena estrategia podemos ganar, sí, pero no esta candidata, esta otra, o peor aún, este candidato. Y entonces ahí, la selección de candidaturas. Pero vámonos antes. Y luego las coaliciones. Vámonos antes. ¿Por qué formar un partido político? La explicación de la teoría racional, afortunadamente les di la bibliografía. Bueno, les di un libro. Les di un libro en donde se explican distintas escuelas que explican el voto, pero que también se utilizan para explicar por qué partidos políticos. Si uno lee a los teóricos, estos Mancur Olson, bueno, todas estas personas que la idea de los bienes comunes y todo, vamos a encontrar reproducidos estos esquemas, ¿no? En donde, pues es que lo único que me están diciendo es esto, ¿no? La idea de la utilidad económica. Pues es que se formaron en un momento en donde este era el paradigma, ¿no? Y no lo cuestionaron porque pues les dieron premio Nobel, ¿no? Y pues está todo dar, ¿no? Que le den premio Nobel. Pero bueno, el chiste es que hay otras explicaciones. Pero bueno, vamos a algunas explicaciones de acuerdo con la teoría de juegos, con los matices que ya hice, que no quiero reiterar, de por qué una agrupación política. Bueno, una agrupación política puede tener dos finalidades, ¿no? La primera, pues ganar elecciones.
¿Qué tan probable es que ganemos elecciones asociándonos como una plataforma política distinta? O, en otro sentido, ¿qué tanto podemos disputar el poder? No ganar la elección, no ganar la presidencia de la República, pero tener algunos asientos de representación proporcional, ¿no? O ganar alguna elección, o ganar a futuro. Entonces, ese es como un poco el juego de la expectativa, ¿no? Entonces, nos organizamos, conformamos un partido político en la medida en que tenemos no solo una expectativa, conste que es lo que diría la teoría de la elección racional, no solo expectativa, no, pues es que queremos mejorar las cosas, queremos cambiar, no, queremos ganar elecciones. Queremos insertarnos en ese juego. Claro, como dice Downs, pues de acuerdo con las reglas. Si no cumplo con las reglas, pues entonces me atengo a que no logre mi registro, ¿no? ¿Y cuáles son las reglas? Pues todas las que están ahí dentro, ¿no? Fiscalización, que un documento, que celebración de asambleas, ¿no? ¿Y qué tan probable es que eso signifique que yo no obtenga mi registro como partido político? Pregúntenle al partido político que no obtuvo el registro por cuestiones de fiscalización. No voy a decir nada más de eso, solo diré, ¿no? La importancia de las reglas. O sea, aquí sí hay una cosa importante con la teoría de juegos, para la cual las reglas son importantes, pero su cumplimiento no depende tanto de la voluntad como de la estrategia. El cumplimiento a las reglas, el seguimiento a las mismas, es estratégico, ¿sí? En función a, otra vez, la probabilidad de que me sean impuestas y en función a que el otro las respete, pero también en función, ya una vez inserto, ya bueno, que ya no hablemos de que si las reglas se cumplen o no, sino de cómo resulta el juego, ya todos respetamos las reglas. Otra cosa, pues es que así no pasa, pues ya sé, pero eso es lo que ellos dicen, ¿no? Porque además el cumplimiento de las reglas tiene otras motivaciones y bueno, por eso digo, ¿no? Y además no podría ser este modelo, además ya dije cómo con un soplido se cae, pero también este modelo no se puede pensar que se cumple igual en Suecia, que en México, que en Nicaragua, que en Venezuela, que en España, que en Italia, pero ellos piensan que sí. Eso es algo muy, muy gracioso que lo digan, ¿no? Entonces en México te enseñan teoría de juegos, ¿no? Igual así como, y te ponen ejemplos gringos, porque pues la mayoría estudiaron allá, ¿no? Y porque pues Downs y todos esos pues, son los teóricos de los Estados Unidos y el equilibrio de Nash, uno dice, oye, pero ¿tú no crees que la idiosincrasia, o sea, la cultura mexicana, tendría alguna influencia? No, porque es que la racionalidad, ok, ya está. Es que somos consumidores, ok. Y aún así, ¿tú crees que el consumo en México atiende a las mismas razones que el consumo en Estados Unidos? Claro, para el capitalismo sí, yo lo entiendo, pero ¿tú crees que para las relaciones sociales también? Pues ellos dicen que sí. Bueno, entonces decía pues, ¿no? La expectativa de que gane o la expectativa de que acceda a algún cargo público, claro, en función de las normas me lo permiten. Vaya, las normas no son un obstáculo para que yo gane ese espacio. Si son un obstáculo, pensémoslo cuando México tenía un sistema político no democrático formalmente hablando, es decir, cuando las normas no permitían que cualquier otro partido político distinto al partido de Estado accediera a los puestos de representación y gobierno. No había incentivos, en términos de esto, ¿no? No había incentivos para que hubiera otras formaciones políticas, ¿no? Pero diría Galileo, ¿no? Y sin embargo, o sea, parafraseando, y sin embargo existían. Estaban los partidos comunistas, que ni siquiera podían ser reconocidos como partidos, las normas, ¿no? No los permitían, estaban proscritos, ¿no? Y no obstante, ahí estaban, ¿no? ¿Por qué? Pues la teoría de juegos diría, pues quién sabe, ¿no? Diría, bueno, es que tienen ellos un elemento ideológico irracional porque pues no van a conseguir eso que buscan, ¿no? Bueno, entonces decía, expectativas de una ganancia a largo o a corto o a mediano plazo, ¿no? Expectativas de obtener algún puesto de representación. Y entonces viene el segundo elemento, ok, ya hay un partido político y claro, los individuos que lo conforman también tienen su individualidad, porque no sé si esto lo expliqué, pero en la idea de orden social que tiene esta teoría, parte de que el orden social responde a los individuos, ¿no? O sea, es conformado por individuos. Yo estoy del otro lado, por eso también hago tantas críticas, porque yo no creo que el orden social responda a acciones individuales, pero bueno, suponiendo que así sea. Entonces, ¿no?
también los individuos, los partidos no son una cosa así nada más, ¿no? Están conformados por individuos. En la medida en que esos individuos, uno, piensan que ese partido puede ganar y dos, que en algo se pueden beneficiar de esa ganancia, entonces conformarán al partido. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en la Ley General de Partidos Políticos oigan, ya hablé mucho, ¿no tiene alguien algún comentario o alguna pregunta? Llevo 1 hora 5 sin parar. Bueno, si la tuvieran, por favor, ¿no? Deténganme y háganme cualquier comentario. Sí, Elizabeth Carla Álvarez. Buenos días, maestro, ¿me escucha? Buenos días. Sí, sí. Me viene a la mente ahorita la teoría del juego y hay otra teoría que se llama teoría del interés. ¿Tendrá alguna relación una y otra? Sí, lo que pasa es que la teoría del interés parte de la racionalidad instrumental. La teoría de juegos lo que plantea es que ese interés se va a configurar en función a la expectativa que tienes del cumplimiento de otra persona en un escenario en donde se toman en cuenta las estrategias de uno y de otro, y de que un jugador va a conformar sus intereses, ¿no? De conformidad con la expectativa que tenga o con el cálculo que haga del comportamiento de la otra persona. No sé si me explique con eso. ¿Sí? Bueno. Sí. Me queda claro, gracias. Ok. Pero sí están relacionadas definitivamente, ¿no? Porque el interés son intereses igualmente económicos, egoístas a nivel individual, de maximización. Lo que pasa es que en la teoría de juegos lo que planteamos es que tenemos más de una persona y que el cálculo que hacen unos y otros es en función a la expectativa que tienen de la cooperación de la otra persona o de la estrategia de la otra persona, hablando de un juego, ¿no? Como puede ser el juego democrático electoral. Y entonces decía, los partidos políticos están compuestos por personas y esas personas también tienen expectativas. O sea, no yo pues, pero una persona tendrá mayores o menores incentivos, mayores motivos para conformar un partido político, ser militante de un partido político, en función a que, por un lado, pues podrá ser, te digo, los intereses pueden ser variados, ¿no? Puede ser, bueno, yo quiero que este partido gane, o yo quiero ser candidata, candidato, yo quiero ser parte de la dirigencia, ¿no? Entonces, habrá intereses individuales que también aglutinen ese partido político, o no nada más. Recordarán ustedes, no estoy diciendo que haya respondido a esto, lo voy a poner como un ejemplo de cómo podría la teoría de la elección racional explicar el surgimiento, no voy a decir cuál, pero un partido político. En los años 90, en la crisis económica mexicana, hubo un movimiento social, se llamaba el Barzón, de personas que que perdieron su casa, para decirlo en términos simples, ¿no? Y entonces hubo partidos políticos, uno en especial, que aglutinó a muchas de esas personas, ¿no? Que esos líderes buscaban, ¿no? Y querían interlocución con los gobiernos y todo. Y entonces un partido que les dijo, nosotros te ayudamos, afíliate con nosotros. Digo, fueron cosas que corrieron paralelo, ¿no? Pero no quiero hacer el ejemplo así como demasiado obvio. Entonces, afíliate con nosotros y te vamos a ayudar a resolver esa problemática, ¿no? Bueno, y entonces ahí la expectativa, ¿por qué me uno al partido? Pues porque yo tengo una demanda que puede ser satisfecha por medio de esto, pero entonces es una demanda individual que trata de solventar el partido político, ¿no? La selección de candidaturas pasa lo mismo. ¿Cómo respondería la teoría de la elección racional al problema de la selección de candidaturas, ¿no? Pues lo mismo. Si el partido político busca ganar, entonces, ¿por qué? No estoy diciendo que así sea, otra vez, ¿no? ¿Por qué nos sorprenderíamos de que hubiera, a mí me gusta denominarle, y lo dije en la clase pasada, si hay alguien de la clase pasada, de la clase de las 8 de la mañana, ¿no? Sabrá que ella utiliza este ejemplo, candidaturas extravagantes, ¿no? Por decirlo en términos así, como lo más neutral y simpático posible, candidaturas extravagantes, ¿no? No quiero poner ejemplos porque entonces los ejemplos nos van a recordar a una persona, y qué tal que ustedes son parientes de esa persona y ya me tuvieron problemas por andar dando ejemplos, entonces vamos a dejarlo así. Pero entonces promueven una candidatura, ¿no? Y esa candidatura hay muchas personas que dicen, bueno, pero ¿por qué? Porque hay una expectativa de triunfo, o hay una expectativa de que esta candidatura, a lo mejor no ganamos el puesto para el que es planteado, pero sí va a tener un arrastre suficiente para que me ayude en mis otras elecciones, en la elección de los diputados, ¿no?
Entonces, hay una expectativa de que esta candidatura me va a ofrecer un mejor escenario, ¿sí? Entonces, en la selección de candidaturas, claro, aquí viene un problema, que es el problema de las reglas. Las reglas cambian y las reglas en la democracia también tendrían o tienden a asegurar que los partidos políticos tampoco se vayan por la libre. Las reglas también pueden aparecer como una limitante para las estrategias egoístas puras. Las reglas, en ese sentido, se convertirían en una especie de equilibrio de Nash, ¿no? ¿Por qué lo digo? En las elecciones pasadas, en las elecciones federales, hubo un acuerdo del INE en el que obligaba a los partidos políticos a que sus candidaturas también fueran representativas de la pluralidad social. Es decir, que en la selección de las candidaturas hubiese o estuviesen en las listas plurinominales grupos que han sido y son excluidos de la representación, pero que también son parte de la sociedad, ¿no? Y que entonces en la selección de candidaturas y por ende en la Cámara de Diputados se reflejara la pluralidad social mexicana, con la diversidad étnica, cultural, sexual, etcétera, ¿no? Y entonces ahí hay un constreñimiento, ¿sí? Hay un constreñimiento a los partidos políticos porque entonces sus estrategias también van a cambiar en función a la norma. Porque más eso fue una obligación, o sea, no fue una recomendación. Fue impugnada, la Sala Superior resolvió el SUPRAP 121, diagonal 2021, y les dijo, no, sí, tus candidaturas para el caso de las plurinominales, para tus listas, tienen que incluir a estos grupos, ¿no? Entonces hay una modificación de la estrategia, con un jugador que es además el jugador que pone las reglas y que además hace que éstas sean obedecidas. ¿O no? ¿Sí? Pero entonces aquí es donde entramos a la parte de, en la medida en que los partidos, suponiendo que este modelo se cumpliera así, ¿no? Que los partidos vean que las resoluciones se traducen en sanciones de distinta índole, modificarán o no su comportamiento, ¿no? Otra vez, las estrategias puras difícilmente se cumplen porque terminan por bloquear. Entonces ya dijimos, ¿no? La formación de los partidos políticos y cómo tiene este componente de racionalidad instrumental, ¿sí? Las personas que lo conforman. Y luego, decía, selección de candidaturas, ¿no? Y por eso podemos encontrar estas candidaturas que uno podría pensar son raras, ¿no? Son extravagantes, ¿no? No todas sirven necesariamente, ¿no? No todas, hay un cálculo de probabilidad de, pues a lo mejor esta persona, que eso no quiere decir que vaya a servir. Otra vez, no quiere decir que necesariamente atiendan a esto, es una propuesta, ¿no? Entonces, pueden o no servir. Hay otras que les sale el tiro por la culata, ¿no? Me acuerdo de un candidato que en la México, en la Picacho Ajusco, pues hizo una serie de cosas que yo creo que le costaron caro al partido político. Pero es eso, costo-beneficio, ¿sí? Y los partidos, de acuerdo con esta teoría, a la hora de seleccionar candidaturas, hacen un cálculo costo-beneficio. Pero ¿qué pasa? Que si estos a los partidos, así como en los dilemas del prisionero, por eso me interesaba ponerlo, ¿no? Si a los partidos los dejásemos que hicieran, suponiendo que esto fuera cierto, ¿no? Sus elecciones de candidaturas como se les viniera en gana, ¿quiénes creen que serían más probables que fueran candidatas y candidatos? Pues más hombres que mujeres, de entrada. No necesariamente los mejores perfiles, que eso tampoco hay forma de asegurarnos de que así sean. No serían muy plurales en cuanto a los distintos componentes étnicos, culturales y de diversidad de todo lo que eso significa, ¿no? Entonces hay una modificación de las reglas, ¿sí? Y entonces es partido X, partido Y, partido Z. Pues no te estoy preguntando, man. Las reglas para la competencia se modifican y entonces no solo hay una expectativa de cumplimiento, no nada más es como que, bueno, pues si ya los demás partidos lo hicieron, yo también. Es una obligación, ¿no? Que se pone a nivel estructura, pero porque hay una expectativa también de parte del autor. Es lo que diría la teoría de juegos, ¿no? Hay una expectativa de que si yo no impongo esas normas,
no lo van a hacer, o sea, voluntariamente no lo van a hacer, porque puede no ser conveniente, ¿no? Y las razones por las cuales no es conveniente varían, ¿sí? Pero insisto, es un cálculo de probabilidad en todo caso. Entonces, es muy probable que si yo no les impongo estas reglas para la selección de sus candidaturas, pues no vayan a seleccionar a tal o cual perfil, ¿no? Entonces, ahí hay esa obligación. Bueno, y la parte más simpática de todas que tiene que ver con las coaliciones, ¿no? Las coaliciones partidistas son una posibilidad. La ley las contempla. De manera tal que, como se digan, todo de lo que hemos hablado con relación a partidos políticos tiene que ver con reglas que se cumplen. En principio, ya después vamos a hablar, cuando hablemos de anulaciones y de todo, esa parte, ¿no? Pero ahorita, en cuanto a cómo se insertan en el sistema político, bueno, si se insertan en un sistema político democrático, tendrán una expectativa de que pueden ganar algún espacio de representación o de gobierno a corto plazo o a largo plazo, y ahí también intervienen las selecciones de candidaturas, ¿no? Hay un cumplimiento con la norma para poder ser partido político, ¿no? Hay una expectativa de quienes lo componen tendrán algún beneficio, puede ser un beneficio moral, ¿no? Pues es que yo quiero que este partido gane, porque entonces así, lo que sea. O un beneficio material, tangible, ¿no? Es más, de acuerdo con esta teoría, pues el famoso fenómeno, que no es exclusivo de México, de los acarreados, ¿no? Hay personas que por sus circunstancias, es más de la compra de voto, ahí hablando de infracciones, pero ahorita no me quiero meter a eso porque vamos a hablar de ello, de las infracciones después. Pero decía del fenómeno de los acarreados, ¿no? En un meeting y en donde dicen, no, pero pues yo te doy tu gorra. A ver, y no es en contra de las personas, no es en contra de las personas que van, porque esos pueden tener una necesidad real, ¿no? Para nosotros nos puede hacer como muy, ay, ¿quién acepta un sándwich por ir a un meeting? Pues sí, porque no tiene, porque para ti tú no vas a la tienda y lo compras, pero no todo el mundo tiene esa ventaja, ¿no? Para que dices, no manches, me regalas un sándwich y sí me resuelves, y llevo a mi hermana y a mis papás, porque pues sí estamos en una situación bien precaria, y sí me resuelves un ratito que me des una torta, ¿no? Entonces no es para despreciar tampoco a quienes lo hacen. Hay una cierta racionalidad en todo caso, ¿no? No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que en ciertas circunstancias, tampoco es porque luego se da mucho, ¿no? De que, ay, estos acarreados, no puede ser, sí, pero tampoco podemos conocer cuáles son sus situaciones y que a lo mejor para quienes un frutzi y una torta sí te resuelva, pues, al menos tu problema de que no tenías lana para comer, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces, bueno, aún ahí habría ese principio de racionalidad, más allá de que éticamente, para el partido que lo hace, pues sea reprochable, ¿no? Bueno, entonces eso. Pero decía, las alianzas. ¿Por qué un partido? ¿Cuál sería el escenario idóneo para un partido? Ya lo había dicho, pues ganar. Y ganar con mi candidatura idónea. ¿Cuál es la candidatura idónea? No, pues no sé, la persona más preparada, el mejor perfil, pero oye, ¿pero qué pasa? Pues es que esta persona sí está muy preparada, pero pues la neta es que cuando lo pones en un templete, pues se pone a hablar de libros, ¿no? Y pues la verdad es que no conecta con el público, o sea, ¿a quién le importa que pueda hablar de que si Platón y que si Hobbes y luego cuando se pone a hablar se pone a criticar la teoría de la elección racional y pues sí, está muy chido que diga eso, pero pues eso para un salón de clases, para una plaza pública, la verdad es que el otro candidato lo despedazó porque empezó a contar chistes, hizo un mejor clic con las personas, ¿no? Entonces, bueno, ya mi selección de candidaturas también como partido va en función de eso, pero decía, ese es el mejor escenario, el candidato idóneo, lo que sea que eso signifique, ¿sí? El que mejor puede convencer a las personas. Y ya, hay circunstancias contextuales de cuál es ese mejor y nos insertamos en esa disputa. Pero luego es la siguiente. Oye, pero además, no, a ver, deja tú la candidatura. Nuestro partido se enfrenta a un monstruo, ¿no? Lo digo en los mejores términos, un monstruo electoral, a un monstruo de que yo no puedo ganar solito, ¿no? Entonces, necesito de la cooperación de otro. En principio, ningún partido cooperaría, porque pues, otra vez, ¿no? Al principio todos queremos lo mismo, queremos ganar. Pero bajo ciertos escenarios, y es ahí donde resulta interesante la teoría de juegos y sugerente, es bajo ciertos escenarios tendremos distintas posibilidades de cooperación. Entonces,
Entonces, mira, ¿qué más quisiera yo que ganar yo solito? ¿Qué más quisiera yo que ese ganar solito fuera con esta candidata? Pero no es posible. Y no solo no es posible, ¿no? Es que si yo voy solito y con esta candidata, me van a acribillar. Y nosotros queremos ganar. Y ahí se plantea un segundo escenario. Queremos ganar porque tenemos una plataforma política que es convincente. O queremos ganar porque queremos que el otro pierda. En realidad, mira, ni siquiera me interesa tanto ganar, no quiero que el otro gane, ¿no? Y ahí entonces tenemos combinaciones de escenarios y combinaciones de estrategias y combinaciones de resultados. Entonces, ¿cuál es la única manera en la que puedo ganar? Pues aliándome, mano. No me gusta, pero es que si no, no se puede. Es la única manera de que aumenten nuestras probabilidades, porque esta teoría está sujeta a la probabilidad, al cálculo de probabilidad que se hace, ¿no? Pero eso también puede ser un disuasor, así de, mira, ni juntos le ganamos, entonces la verdad es que no me interesa, porque ¿qué sucede? Que si juntos no le ganamos, hay una probabilidad, por eso todos estos elementos están o estarían dentro del cálculo, ¿no? Hay una probabilidad alta de que si yo me alío, no solo no le vamos a ganar, porque no le vamos a ganar, voy a perder lo que sí tengo. ¿Por qué? No estoy, a ver, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? ¿Por qué entonces voy a fortalecer al otro? Porque va a decir, ¿ya ven? Pues claro que se iban a aliar. Pues si son cuates. Por eso es que yo soy la verdadera buena opción, ¿no? Entonces, eso entra también en el cálculo de la alianza. La alianza tendría sentido si hay una probabilidad real de ganar o hay una probabilidad real de disputarle la esfera, ¿no? Es decir, bueno, no le podemos ganar, pero sí podemos tener un 40% de los votos, ¿no? Y eso va a impactar en nuestra representación proporcional, va a impactar en nuestro bloque, digamos, si lo formamos, y vamos a hacer un contrapeso para el poder. O lo otro, ¿no? Prefiero irme solo y perder, pero conservar mi 20%. A lo mejor eso tiene un costo de un 5% o de un 10%, porque, y además de ese 10%, nunca se traduce así en automático, ¿no? Pero se puede ir al otro. Entonces, son distintos escenarios. Vamos a salirnos de México para hablar de la lógica de la cooperación en sistemas parlamentarios, porque aquí estamos hablando de la lógica de cooperación electoral, ¿no? En elecciones, el porqué de las coaliciones. Pero como ustedes sabrán, y si no lo saben, por eso tenemos un diplomado que hoy inició, por cierto, que es Partidos Políticos y Justicia Intrapartidaria, y ahí hablamos de coaliciones, ¿no? No desde el punto de vista de la teoría de juegos, aunque luego sí se habla de tipos de coaliciones y a qué responden, pero coaliciones que decía, unas son coaliciones electorales, buscan una finalidad electoral, buscan ganar una elección o no perder mucho en una elección o competir en una elección. Hay coaliciones de gobierno. Las coaliciones de gobierno tienen mucho más sentido en los sistemas parlamentarios, ¿no? Como saben, los sistemas parlamentarios son sistemas en donde hay una elección eminentemente legislativa. Las y los votantes eligen a los representantes y el partido más votado obtiene, el que tiene la mayoría absoluta, además, que es un principio, ¿no? La mayoría absoluta, y entonces ese es el que obtiene el gobierno. En sistemas bipartidistas, donde hay solo dos partidos, pues siempre va a haber uno que tenga la mayoría absoluta, es obvio, ¿no? Aunque sea por un voto. Y entonces ese partido conformará el partido en el gobierno y nombrará un primer ministro. Pero ¿qué ha pasado últimamente? Que los sistemas partidistas se han fragmentado, los sistemas de partidos, perdón, los sistemas políticos se fragmentan, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Por descrédito o por... No nos vamos a meter a esa parte, ¿no? Entonces, bueno, se han fragmentado, han surgido nuevas opciones políticas, ¿sí? Nuevos partidos, como respuesta a insatisfacciones, y podemos plantearlo en escenarios también de la teoría de la elección racional, ¿no? Y también puede funcionar una candidatura que no me dieron la candidatura y entonces yo formo mi partido político porque tengo la fuerza suficiente como para formarlo y entonces competir, ¿no? Formar mi agrupación. Claro, no es tan sencillo, hay que hacerlo en momentos específicos y todo, pero puede ser es el resultado del surgimiento de un nuevo partido político, ¿no? Hay un bloque de inconformes y entonces esos inconformes tenemos otra expectativa, queremos, etcétera. Bueno, pero decía,
en la fragmentación política lo que vamos a observar es que hay más de dos opciones políticas. Y entonces eso convierte muy difícil que haya mayorías absolutas. Italia, España, por mencionar algunos, Alemania, ¿no? En donde tienen sistemas que en las elecciones legislativas ha resultado muy difícil que haya una sola opción que tenga la mayoría de los votos. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando se reparte, ¿no? No hay ningún partido que tenga el 50% más uno. Por lo tanto, tienen que aliarse. ¿Por qué se tienen que aliar? Porque el sistema parlamentario necesita de mayorías parlamentarias para poder formar un gobierno. ¿Y a qué responden esas alianzas? Puede haber, y digo, también en los sistemas presidenciales las alianzas pueden tener distintos componentes, pueden ser alianzas coyunturales. Entonces, ¿qué estamos luchando contra este gigante? O solo así podemos ganar, o tenemos afinidad ideológica, ¿no? Entonces tenemos una afinidad ideológica, pero solos no ganamos, y entonces, en conjunto. Pero hay otras alianzas, igualmente en sistemas partidistas como en sistemas parlamentarios, que uno dice, Chihuahua, ¿y por qué se aliaron? ¿Por qué se aliaron? Bueno, de acuerdo con la teoría de juegos, pues porque algo iban a ganar, ¿no? En esta elección presentamos a tu candidata o a tu candidato porque tiene más fuerza, porque tu partido concentra mayor número de votos, pero, ¿no? En esta otra presentamos a mío, o me das tantos lugares de representación proporcional, etcétera, ¿no? A mis candidaturas, ¿no? Porque vamos a ir en alianza, entonces en la alianza se tiene que decir cuáles son las candidaturas, en qué porcentaje, etcétera, y entonces ahí se obtiene una ganancia, ¿no? Y en el caso de las alianzas de gobierno, pues lo mismo. No sé si hayan visto la serie de Borgen. Si no la han visto, no digo que sea así como una serie didáctica para aprender de teoría política, pero la idea es la formación de un gobierno en Dinamarca, ¿no? ¿Y cómo? Pues hay varias opciones políticas, ninguna de las cuales tiene la mayoría, y entonces hay una negociación. ¿Qué quiere cada uno de los líderes? Pues ser el primer ministro o primera ministro, ¿no? Y entonces trata de convencer a los demás de, oye, apóyame a mí, si me apoyas a mí, yo te doy, ¿no? Porque en las alianzas, en los sistemas parlamentarios, ustedes sabrán, ¿no? Que se denominan ministros y hay un primer ministro o primera ministro, pero los otros son ministros de gobierno. Entonces puede ser de, mira, a tu partido nos aportaría tantos escaños que nos sirven para construir nuestra mayoría parlamentaria. Y entonces te doy, por ejemplo, ¿no? Pues es un partido chiquito, me da, no sé, 5 escaños y yo necesito 30, tú me das 5, pues te puedo dar la Secretaría de Medio Ambiente o el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Claro, en la función de que no, pues es que tu partido yo necesito 30 y tu partido me da 25, pues ahí la estrategia, ¿no? Porque me la va a vender cara, ¿no? Me va a vender caro su apoyo. Entonces seguramente me va a pedir el Ministerio del Exterior, por ejemplo, ¿no? Que sea el equivalente a Relaciones Exteriores. Y así sucesivamente. Entonces, ahí viene la expectativa de la lógica de una alianza en función a, pues, si tú qué me das, ¿no? Y yo qué te puedo aportar. En la medida en que aporte menos, desde luego, mi margen de negociación es menor, aunque no siempre. Vamos a pensar, pues se aliaron dos grandes, pero me necesitan. O sea, a ver, podrá ser que yo solo les aporte 5, pero si yo me voy para un lado o para el otro, yo soy el fiel de la balanza, ¿eh? Entonces ahí esos partidos chiquitos también se vuelven importantes, digamos, ¿no? En ese sentido. A ver, tenemos algunos comentarios. Bluff dice, montaje propagandístico destinado a crear un prestigio que posteriormente se revela fanfarronada. Ah, fanfarronear, esa me gustó. Esa está bien, ¿no? Fanfarroneo. Bien. Muchas veces los sistemas están más enfocados en la resolución de conflictos que en buscar la verdad jurídica. Sí, aquí no estamos planteando escenarios de conflicto jurídico en términos de argumentación, en términos de prueba. Estamos planteando estrategias que pueden o no cumplir con la norma o cumplen en la medida de lo posible con la norma en función a el juego político electoral, ¿no? Entonces decía, eso por un lado, se forman alianzas en función a la expectativa de podemos ganar, pero ¿qué me vas a dar? Y no solo eso, o sea, ya formada la estrategia, ya formada la alianza, ahora hay que mantenerla.
En Italia hay una palabra muy famosa que es la crisis de gobierno. Busquen en Google, ¿no? Busquen crisis de gobierno de Italia, 2017, 2018, 2019, 2020, casi cada año hay crisis de gobierno. ¿Por qué pasa eso? Porque las alianzas son endebles. ¿Por qué son endebles las alianzas? Pues porque muchas veces los partidos que se alían tienen mucha distancia en cuanto a la ideología, en cuanto a la política pública, y son muy coyunturales, ¿no? O sea, pues es que teníamos que resolver ese problema y pues le ofrecí, pasó en 2019, ¿no? Luego de unas votaciones, que cuando se elige al primer ministro, pues se aliaron también el partido con la Liga Italiana, con el Movimiento 5 Estrellas, y pues esa alianza duró poco, ¿no? Y entonces ya en 2021 se rompe esa alianza y hubo nuevas elecciones, bueno, no hubo nuevas elecciones, perdón, hubo una formación de una nueva alianza, no, en 2020 hubo una formación de una nueva alianza, se refrendó al mismo primer ministro, pero en 2021 se rompió y se nombró a un nuevo primer ministro, ¿no? Mario Draghi. Entonces, eso es lo que ha pasado por alianzas que son coyunturales y que tienden a no durar, de manera tal que también en la estrategia de la alianza tendría, en términos ideales, ¿y qué tanto puede durar esta alianza? ¿Qué tanto nos puede redituar a futuro? ¿No? Desde luego en Italia, pues lo que vemos es que las alianzas son muy endebles, por decirlo de alguna manera. Y vamos finalmente a la idea de la competencia electoral y del cumplimiento con la norma electoral en función a las sanciones, ¿no? En México tenemos un régimen sancionador muy complejo, muy sofisticado. Desde luego es insuficiente, como lo es en todos lados, ¿no? Y hay un alto grado de incumplimiento por parte de los partidos políticos de la normatividad en general. En parte puede obedecer al modelo de comunicación política que es altamente restrictivo y en parte puede tener que ver con las sanciones que se imponen. Las sanciones, a ver, esto lo digo nada más por si hiciera falta, las sanciones no dependen del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en todo caso, pues las imponen, pero las sanciones están legisladas, ¿no? O sea, el principio de sanción está atado a esta conducta, como en el derecho penal, le corresponde esa sanción. Si la sanción es baja, pues eso no es culpa del Instituto Nacional Electoral, es culpa de que así está en la legislación. Esto puede ser un problema, sí, ¿no? Porque puede haber partidos que en el cálculo que puedan hacer en la competencia electoral digan, pues mira, yo puedo infringir la norma porque la sanción que me corresponde pues es baja. Entonces me sale más barato, no sé, rebasar el tope de campaña hasta mientras no sea en el 5%, porque ahí está, es una causal de nulidad constitucional, o presentar esta candidatura, o romper la veda electoral, porque la sanción, pues mira, la verdad es que al final cuando obtenga el espacio de representación y o de gobierno, pues es mucho más benéfico y pues pago la sanción y la pago sin ningún problema. Que ese es un problema de sanción baja, pero también es un problema ahí ya de formación cívica del partido o del lado o el ciudadano que diga, pues no importa, pago la multa, total, me hacen descuento, total, si no la pago no me la van a cobrar, no hay posibilidades de que me la cobren, o es muy poquito y yo tengo un beneficio mayor, ¿no? No es que eso explique necesariamente todo, pero sí podría plantear ese tipo de escenarios. Entonces también vuelve nuevamente la idea de la autoridad que hace valer o no la norma, la idea de la expectativa de que se tenga, de que su cumplimiento resulta forzoso, que sea obligatorio o no, y del costo que me supondría infringir la norma, ¿no? En la medida en que la infracción de la norma me sea más costosa, ¿qué es lo más costoso para un partido político? Además de los recursos, pues que me anulen la elección. En la medida en que eso sean algunos de los costos, pues sería posible, ¿no? Que hubiera mayor o menor cumplimiento. De acuerdo con esta teoría, no estoy diciendo que el cumplimiento se deba a falta de sanciones, o a que sean muy permisivos, o a que no haya las nulidades suficientes, ¿no? Esto es dando por sentado que es cierto lo que plantea la teoría de la elección racional, ¿no? Que también plantearía entonces que el comportamiento de los partidos es ilegal o legal, esto puede ser cualquiera de las dos, habrá infracciones o no habrá infracciones a la norma, porque lo que buscan es maximizar
la ganancia, que es ganar. Lo cual también supone que los partidos todos buscan lo mismo, ¿no? Lo que decíamos el viernes que yo dije, no, pues es que no es lo mismo un partido que otro necesariamente, no todos buscan por fuerza lo mismo, no todos proponen lo mismo, ni están en las mismas circunstancias, pero aquí se pretendería que sí, todos son jugadores del mismo juego, todos juegan bajo las mismas reglas, ¿no? Y van generando sus estrategias distintas de formación, de coaliciones, de permanencia o no, en función a ese cálculo que hacen, ¿no? Lo mismo pasa para las alianzas legislativas, ¿no? Las alianzas legislativas, una vez que está conformada ya el bloque o los bloques, si los hubiera, ¿no?, de poder, entonces tenemos otros principios de cooperación. Por ejemplo, la Alianza por México, creo que así se llamaba, la alianza, bueno, la de 2012, ¿no?, que conformó el titular del Ejecutivo y que era una serie de reformas, pues ahí había, o bueno, se ha explicado en distintas bibliografías, busquen, ¿no?, en cualquier Google académico o en estos alianza, creo que sí se llamaba así, yo espero no estarme equivocando y le estoy poniendo otra denominación, pero bueno, esta alianza que ha sido analizada a la luz de la teoría de juegos, y era, bueno, es que los partidos ahí tenían o les brindaron incentivos para cooperar, y después esa alianza, pues, resultó, digamos, ineficaz para esos fines porque parte de ello dicen, en estos artículos decía, que es lo que explica la victoria de quien ganó en 2018 por esa misma estrategia de contraste, es decir, claro, se aliaron los que eran iguales, ¿no? Solo lo menciono porque hay estudios empíricos que han hecho a partir de la teoría de juegos esta idea de las alianzas, pero vemos a menudo alianzas, ¿no?, que siguen estrategias diversas de nos aliamos para tener un resultado en donde los dos obtenemos algo, o si no obtenemos algo nosotros, lo que sí obtenemos es limitar el poder de esta otra persona, electoralmente, o pagar el costo, o que pague esta persona el costo político, y entonces que pierda fuerza, aunque no le ganemos necesariamente, ¿no? Entonces, estos son todos los escenarios que se supone intervendrían a la hora de el quehacer de los partidos políticos, ¿no?, en cualquiera de sus manifestaciones. Hasta aquí preguntas, comentarios. Nada, todo quedó bien o no, pero bueno, explicado, ¿no? O sea, sí me interesaba plantear como algunas de las ideas fundamentales de la teoría de juegos, no solo con los partidos políticos, ¿no?, sino cómo explican o cómo tratan de explicar más bien, que en distintos escenarios los jugadores racionales de conformidad con los escenarios que se plantean cooperan o no. Y en el caso de los partidos políticos también siguen un principio de cooperación bueno, primero cooperación a nivel individual, quienes conforman los partidos políticos. ¿Por qué lo conformarían? ¿Qué beneficio les representaría o qué probabilidad de beneficio me representaría a mí formar un partido político, ¿no?, en lo individual? Después de eso, bueno, los partidos políticos en su inserción al sistema de normas y en su interacción con los otros partidos, ¿no? Selecciones de candidaturas, desde luego, y alianzas, que ese es uno de los escenarios más comunes en donde se utiliza el análisis de la teoría de juegos. ¿Por qué partidos se aliarían, no? Y entonces ahí vamos a ver estos otros distintos elementos contextuales que nos darán otra vez la idea y que podemos volver a plantear del dilema del prisionero, ¿no? Para mí sería más fácil como partido político irme yo solito, pero no siempre tengo esa posibilidad. Y claro, tiene distintas escalas, ¿no? A lo mejor a escala nacional no puedo, pero a escala estatal sí puedo. Y entonces ahí vemos diferentes combinaciones posibles también, ¿no? Hay partidos que son fuertes en un estado, pero en ningún otro lo son. Y entonces en ese estado podrán ir solos, podrán plantear su candidatura. Y luego vemos el elemento normas, ¿no? El elemento de, aún bajo ese esquema, las normas sí, digámoslo así, restringen el margen de acción de los partidos en su selección de candidaturas, en su actuar, inclusive en la formación de alianzas, porque tampoco, o sea, las alianzas tienen una periodicidad, tienen que inscribirse debidamente, tienen que decir qué tipo de alianza se trata, ¿no? Respetar los términos de la alianza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las reglas que pueden o no cumplirse también de conformidad con la expectativa de que los otros cumplan y que la autoridad la haga valer,
pero que también se cumplen para la formación, decía, pues, de estas alianzas, y porque la base de esto es que la democracia son reglas de un juego en donde los jugadores, valga la redundancia, buscan ganar las elecciones, ¿no? Bueno, pues si no hubiera nada más, yo les agradezco por su atención, por su presencia. Para desgracia de ustedes, no necesariamente para la mía, para mí siempre es un gusto porque estos temas me agradan, pero todavía tenemos 2 clases, vamos a hablar de la lógica de los derechos fundamentales el día de mañana, que esta la abordamos desde otra perspectiva. Sí vamos a hacer un poco mención a la idea de la racionalidad instrumental, pero la lógica de los derechos fundamentales es más bien axiológica, ¿no? O sea, de principios vamos a ver una racionalidad distinta, no racionalidad instrumental, racionalidad en términos kantianos, en términos socráticos, ¿no? Valores universalmente compartidos, ¿sí? Racionalidad pura, como lo denominaba Kant, ¿no? Y entonces vamos a tener un abordaje un poco distinto, y luego ya el último día, que va a ser el día jueves, mañana no es, el miércoles, perdón, mañana no hay clase, el día jueves, la lógica procesal, que es una lógica secuencial, ¿no? Bueno, pues que tengan un provechoso y fructífero inicio de semana. Felicidades a quienes sean mamás el día de mañana, y a quienes todos somos hijos de alguien, así que felicidades también a sus mamás. Que la pasen bien el día de mañana y nos vemos el miércoles. Les agradezco mucho por su atención. Espero no haberlos aburrido y que hayan quedado más o menos bien explicadas las características de esta teoría y cómo se pueden manifestar en el caso de los partidos políticos. Gracias. Muchas gracias.